Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo entró Jesús a una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio, hasta que se paró y dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? Dile que me eche una mano. Pero el Señor le contestó: Marta, Marta, andas inquieta y nerviosa con tantas cosas. Solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte y no se la quitarán. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en este martes de la 27ª semana del tiempo ordinario, la Iglesia celebra en este 4 de octubre la memoria de San Francisco de Asís. Y San Francisco de Asís, uno de los santos más conocidos y con mayor devoción, nos enseña el camino de la vida eterna con su vida, como todos los santos. Y entonces conviene que recordemos qué es lo que hay que hacer para alcanzar la vida eterna. ¿Qué dicen? Escuchar en primer lugar al Señor, y justamente de eso nos hablaba ayer el Señor. Había un escriba, le pregunta al Señor, que es la misma pregunta que hace Nicodemo cuando el Señor le dice hay que nacer de nuevo. El escriba le dice a Jesús ayer ¿qué hay que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: ¿qué lees en la ley? ¿Qué está escrito? Y él unirá dos pasajes, un pasaje del Deuteronomio y del Levítico, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Jesús, que es el Evangelio vivo, dice: amen como yo los he amado. Porque en Jesús esas dos dimensiones del amor están unidas. Él es Dios, Él es el amor mismo. Y entonces nosotros tenemos que desear alcanzar la vida eterna. Y cuando uno desea alcanzar la vida eterna, uno está deseando a Dios. Y cuando uno busca a Dios, todo es de Dios. Y entonces uno va a querer estar con Dios, contemplar a Dios. Y eso en la vida presente es escuchar a Dios. Y eso es lo que hace María. Escoge la mejor parte. Y entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que nosotros somos la casa de Dios desde el bautismo y que el Señor viene a nosotros. Pero muchas veces, y me refiero a las personas, diríamos, que venimos a misa, laicos comprometidos, clérigos, muchas veces buscamos las cosas de Dios
o hacer cosas para Dios, y eso, sin darnos cuenta, nos puede hacer confundir, porque no es lo mismo que buscar a Dios. Buscar al Señor. Y como Dios se manifiesta en su palabra, que se hace carne, la palabra está para ser escuchada y para ser guardada. El problema que tenemos es que nosotros creemos que ya sabemos. Claro, eso es común a todas las criaturas humanas y es consecuencia de algo que nos impide escuchar. Y eso tiene un nombre, eso se llama soberbia. Se necesita por eso humildad para escuchar al Señor. Y la presunción humana es creer que ya sabemos, porque este pasaje seguro la mayoría de nosotros, si no todos, lo hemos escuchado muchas veces y tiene múltiples aristas, pero ahora tenemos que unir algunas, diríamos, coordenadas o criterios de interpretación que nos da el mismo Señor a través de su iglesia. Y uno es que celebramos a un santo, a San Francisco. Y San Francisco se distinguió porque poco a poco aprendió a escuchar al Señor. Y él inicia un camino de conversión. Y ese camino lo inicia de manera más clara cuando él en esa descuidada, destruida capilla de San Damián contempla una imagen que es un ícono que hasta ahora se conserva y seguro todos ustedes han visto más de una vez, de Jesús crucificado. Y él contempla, está en oración y él escucha que le dicen: Francisco, reconstruye mi iglesia. Pero él todavía voluntarioso, como Marta, él cree que lo que tiene que reconstruir es la capilla en términos físicos. Y entonces echa esa tarea. Pero poco a poco, escuchando, va a escuchar mejor y se va a dar cuenta que no se refiere a esa capilla. ¿Y cómo se edifica la iglesia? La iglesia se edifica, se construye en el amor de Dios. Es la caridad la que forma todas las virtudes. Es la caridad la que no va a pasar. Es la caridad por la que nosotros vamos a ser examinados al final de nuestros días. Y entonces él va descubriendo eso. Y consecuencia de esa escucha es que él puede ponerse en servicio. Y lo que ocurre en el Evangelio con Marta es que Marta está sirviendo, pero compite, entre comillas, su servicio y le escucha. Y a nosotros nos puede pasar también, porque es más visible hacer cosas que escuchar al Señor de todas las cosas, incluso hacer cosas para el Señor. Pero la única manera en que nosotros podamos realmente hacer la voluntad de Dios es escucharlo. Pero uno podría pensar, pero yo ya sé, ya estoy evangelizado. Sí, el Señor quiere que todos seamos santos, pero la santidad de cada criatura humana es distinta, es única, es irrepetible, es una construcción que el Señor quiere hacer. Pero cuando nosotros nos afanamos en nosotros construir, nosotros querer ser los albañiles, entonces en vano nos cansamos. ¿Qué significa en vano nos cansamos? Cuando, como dice el Salmo, es que vamos a hacer cosas pasajeras, cosas perecibles, como esa misma capilla que intentaba afanosamente reconstruir físicamente Francisco.
Ya había sido construida antes por manos humanas, ya había sido derruida por el tiempo y el descuido. Y a lo más lo que Francisco podía hacer con sus manos es volver a reedificar algo que en algún momento iba a volver probablemente a ser derruido. Pero el Señor quiere mostrarle algo más profundo y él en la escucha se da cuenta. Y de alguna forma es también de lo que nos habla la primera lectura. La primera lectura es esa reprensión que Pablo le hace a la iglesia de Galacia. Él ya ha ido a evangelizarlos, pero los gálatas son personas, yo diría, como nosotros, que quieren muchas cosas a la vez, un poco como Marta. No saben que una sola cosa es necesaria y que es el Señor. Y entonces va una persona, les dice una cosa, va otra persona, les dice otra cosa y andan sin tiempo, agotados. Pablo se irrita con ellos y Pablo quiere que ellos sepan que hay un solo evangelio. Alguien me dirá, ¿cómo que un solo evangelio? ¿No eran 4 los evangelios que están en el Nuevo Testamento? Diríamos, son 4 miradas de un solo evangelio. El evangelio no es un libro, el evangelio es la persona de Jesucristo. Él es la buena noticia. Dios con nosotros y Dios en nosotros, que viene a hacernos de nuevo. Y claro, si es que yo creo que más importante las cosas que yo hago, que siempre van a ser frágiles e imperfectas, que las cosas que el Señor hace, voy a tener un camino peligroso, porque fácilmente me voy a llenar de vanagloria. Voy a buscar reconocimiento humano, porque voy a estar viendo las cosas temporales y cada vez se va a hacer para mí más lejana, más gaseosa, más imperceptible la vida eterna, la vida nueva. Y entonces el Señor, a través de los santos, donde nos muestra no la obra de los santos, sino la obra que Él realiza en las criaturas humanas que lo escuchan y que lo obedecen. Pero nosotros también muchas veces nos admiramos en la obra de los santos y en realidad las únicas obras de los santos que son obras admirables son las obras que Dios hace a través de los santos. Siempre son obras de Dios, pero a nosotros nos cuesta mucho porque en realidad el problema es la soberbia. Entrar en ese camino de humildad, de que como barro dejar que el Señor nos haga una y otra vez como el alfarero. Pidamos pues al Señor que nos cure la ceguera que produce la soberbia, que nos enseñe el camino de la humildad, que descubramos sus sendas para que podamos encontrar el camino eterno. Como hemos dicho en el Salmo responsorial, guíame, Señor, por el camino eterno. Y ese camino eterno es Jesucristo, y Él es el Evangelio. Que el Señor así nos lo conceda y que San Francisco de Asís y la multitud de santos, con nuestra Madre Santísima, la Reina de los Santos, nos ayuden para que nosotros seamos personas que escuchamos al Señor, es decir, personas de oración, porque la oración es escuchar, no tanto decirle cosas al Señor, sino aprender a escucharlo, porque eso es lo que le ocurre también a Marta. Marta cree que le tiene que decir al Señor lo que tiene que hacer. María
no dice una palabra. María solo mira y tiene los ojos en el Señor. Que nosotros también podamos recibir esa gracia. Que así sea.